Bueno, nada, pues después de las dos primeras tutorías un poco que han sido pues introductorias, hoy nos vamos a meter de lleno en un concepto un poco complementando lo que vimos la última vez, que era el tema de los bucles. La idea era que, bueno, que si habéis aprovechado el puente bien para practicar un poquito los ejercicios que os tenía propuestos, para ahora pues ir a un bucle un poquito más sofisticado. Bueno, más que sofisticado, es un bucle que quizás para la gente que no ha programado nunca, pues es el que se tarda a lo mejor un poquito más en entender, pero vamos, es bastante sencillo, es el bucle for, y esto me va a dar pie para hoy en esta tutoría comentaros un poquito la idea de la depuración, cómo se hace una depuración de un programa, porque eso es algo muy interesante cuando hacemos un algoritmo un poquito más complejo, pues, o si vemos que nuestro programa no tiene el comportamiento esperado, localizar los errores. Son sobre todo errores de funcionamiento, más que errores de sintaxis, porque sabéis que si nos equivocamos en un punto y coma, una comilla, algo que no... en ese tipo de errores los detectamos antes de compilar. Cuando compilamos nos dice el compilador, oye, que aquí tienes un error en esta línea. Pero cuando nosotros hemos escrito bien el programa, pero nos hemos equivocado, y por ejemplo, donde había una suma hemos puesto una recta porque nos hemos equivocado, pues eso es un programa correcto desde el punto de vista sintáctico, pero no hace lo que debe de hacer. Entonces, para detectar ese tipo de problemas, para saber qué es lo que está pasando, que no nos hemos dado cuenta, pues en ese tipo de situaciones la depuración es fantástica, porque nos va a permitir ir poco a poco ejecutando el programa y viendo cuánto valen las variables en cada momento, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, pues voy a empezar un poco comentando vamos a hacer un pequeño repaso de unos minutillos de lo último que vimos, el concepto que espero que hayáis practicado, el concepto de los bucles while. Bueno, recordemos que un programa normal es una lista de instrucciones que iban uno detrás de otro y vamos ejecutando cada cosa, y cada instrucción pues era como se ejecutaba en un orden, en el orden en el que estaba puesto, pero había veces que yo necesitaba hacer flujos condicionales, que quiero que una vez se ejecute una cosa, otras veces quiero que se ejecute otra. En ese caso, pues teníamos estas bifurcaciones del flujo de ejecución, que eso se hacía con ¿qué instrucciones? Con las if, exactamente. Y después, por otro lado, teníamos la situación en la que nosotros teníamos una serie de instrucciones y queríamos volver a alguna de las instrucciones, como si hiciera una retroalimentación en un dique, en un río, ¿no? En un río y eso era, ese concepto, ¿cuál era? El concepto es un while, que es un bucle en general, cada vez que hacemos una vuelta hacia algo que teníamos. Bueno, pues la estructura while, que es la que trabajamos, pero una estructura que nos permitía poner una condición y en base a esa condición, mientras que esa condición fuera cierta, se iba a ir ejecutando lo que está dentro del bucle, ¿no? Eso es lo que hemos visto ya. Bueno, esto, os acordáis que este bucle era un ejemplito en el que lo que íbamos haciendo era pues imprimir en pantalla varias veces el valor de A, que iba sumándose hasta que valía 3, y en ese caso, pues como 3 no es menor que 3, salía del bucle, ¿vale? Muy básico. Bien, lo único lo importante de estos bucles, y esto quería que lo hiciéramos entre todos, es que cada vez que hacemos un bucle, sea while o sea de otro tipo, como el for, que vamos a ver después, hay que tener mucho cuidado con las condiciones y entender muy bien en qué situaciones se va a hacer la repetición. Porque como tenga sutiles diferencias en el código, produce cambios completamente distintos. Y estos son cambios que no es que esté mal hecho el código, como os decía antes, que se detecta un problema en la compilación, sino que son problemas que no hace lo que debe de lo que el comportamiento esperado que tenemos en nuestro sistema. Con lo cual es tremendamente importante dominar bastante bien el diseño de las condiciones y el diseño de cómo inicializo las variables de control dentro del bucle. Porque si yo no lo soy muy cuidadoso en esto, el programa va a hacer algo distinto a lo que yo quiero. Entonces, aquí os hacía un pequeño ejercicio para que viéramos
cómo pequeños cambios producen cosas completamente distintas. O sea, estamos todos de acuerdo con que este bucle, que es el que hemos visto antes, bueno, pues la A se inicializa a 0, primero se le aumenta un número y se imprime A igual a 1. Después 1 es menor que 3, 2, se imprime, 2 es menor, 2 más 1 es 3, se imprime el 3 y cuando llega aquí 3 no es menor que 3 y se sale. O sea, esto es lo que saldría en la pantalla cuando nosotros estamos ejecutando esto. Vamos a ver pequeños cambios que pasaría. Imaginaros que yo hago este cambio, que en voz, en silencio internamente, quiero que penséis qué es lo que saldría en la pantalla al haber hecho el cambio. ¿Cuál ha sido el cambio? Primero, ¿cuál es el cambio que se produce entre este código y este código? Que fijaros efectivamente que lo que he hecho es que estas dos instrucciones cambia el orden. Entonces, quiero que mentalmente y en un papel, bueno, o si tenéis un papel, que pongáis qué es lo que prevéis que este bucle haría, pero sin decirlo en voz alta. Ponerlo, escribirlo en un papel, o si no tenéis papel, en el bloc de notas. Quiero que pongáis el equivalente a esto, a lo que yo os he puesto, que se imprimiría en la pantalla. ¿Qué creéis que se imprimiría? Venga, os dejo un minuto. A ver, antes de decir la solución, vamos a ver, la primera instrucción sería A igual a 0. ¿0 es menor que 3? Sí. Entonces saldría aquí. Print, si la A vale 0, ¿qué se imprimiría? A igual a 0. Y ahora seguiría. Claro, y ahora, ¿qué sería? Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo pararía? Eso es. Al resultado tiene A igual a más 1. Sí. Sí. Que tiene el valor 0, el primer valor que hemos dicho era 0. Sí. Entonces diciendo 0 igual a 1. ¿No habría una contradicción? ¿No habría que llamar, por ejemplo? No, porque esto no es un igual de igualdad, sino es un igual de asignación. Entonces, aquí lo que haríamos sería asigno a la el 0. 0 menos que 3, sí. A igual a, y le pone el contenido de la variable 0. Ahora, A es igual a, ¿cuánto vale A? 0 más 1, que es 1. Entonces, 1 es menor que 3, sí. Pues A igual a 1. 1 más 1, 2. 2 es menor que 3, sí. Tal, 3. Y ya aquí no imprimiría nada, ¿no? Entonces, la diferencia, efectivamente, es que imprimiría 0, 1, 2 en vez de 1, 2, 3. Fijaros que es una cosa distinta. Simplemente por haber cambiado el orden de las instrucciones. Incremento antes o después de utilizar la variable. Otra variación que os pongo. Venga, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué cambio hay aquí, en este código? ¿No? Efectivamente, que ahora en vez de ser menor solo, es menor igual. Menor igual. Venga, pues vamos a ver otra vez, así en voz baja, ¿qué haría? Lo podéis intentar poner. Seguir el mismo razonamiento que he hecho yo, poco a poco. ¿Cuál sería la diferencia? Claro, que la condición ahora admite también que sea menor o igual a 3, con lo cual la única diferencia igual sería. Imprimiría 1 más, efectivamente. Imprimiría 1 más. Pero además imprimiría 1 más que aquí, porque estoy incrementando al principio antes de usarlo, ¿no? Por eso si lo cambiara haría 0, 1, 2, 3, ¿no? Por ejemplo. Venga, y ahora el último cambio que os propongo. ¿Cuál es la diferencia entre ese y ese? Entre este cambio y este cambio. Bueno, pero primero, ¿cuál es la diferencia? Que no es un más, que es un menos. Vale, pero a ver que primero pensar que imprimiría. ¿Qué se supone que imprimiría? Empezaría... Claro, fijaros lo que pasaría. 0 igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos...
infinito. Eso es lo que se denomina un bucle infinito, que es lo que nunca, jamás se debe de hacer en programación, excepto en el caso de que hagamos un servidor, que eso no lo vamos a ver en la asignatura. Pero un bucle infinito no se debe de hacer, porque claro, ¿qué pasaría? ¿Qué observaría el usuario? Que se ha quedado el programa colgado. Cuando nosotros vemos que un programa se ha quedado colgado, normalmente una de las causas de que un programa se quede colgado es que el programador se ha equivocado y ha puesto ahí una condición que estaba mal puesta y el programa se queda bloqueado porque está haciendo algo que nunca acaba. Entonces, fijaros la diferencia tan tonta, ¿no? Que es simplemente un más por un menos. Que eso es que cuando va poco a poco es que te equivocas rápidamente, ¿no? En vez de un más o un menos, pues yo qué sé, pues está distraído, pues nada. Entonces, muchísimo cuidado con las inicializaciones, las condiciones y después la instrucción que hace que aumente la variable. Es decir, todo lo que sea la variable que se utiliza en la condición, esa variable se utiliza en la condición, hay que ser súper cuidadoso cómo se utiliza esa variable, ¿vale? Bien, bueno, pues simplemente esto era para que refrescáramos la importancia de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, os propuse como tareas, ¿no? Pues hacer una especie de ejemplo de adivinador general de infinito de números. ¿Qué tal? ¿Cómo ha habido suerte? ¿Lo habéis podido hacer algunos? Sí, unos sí, otros no. Sí, sí, más o menos. Y ha salido con el while, ¿no? ¿Os sale? Vale, perfecto. Vamos, para los que no supierais cómo hacerlo, pues esto básicamente era hacer el bucle. Voy a hacerlo en un segundito. Más o menos. Bien. La idea era bastante sencilla. Era simplemente, bueno, este es el entorno de programación. Pues como hay un compañero que no es la primera vez que viene, simplemente el entorno se llama C++ y es un entorno que te permite pues desarrollar en el lenguaje que es de la asignatura, ¿no? Se puede descargar de la página de la asignatura y bueno, en la tutoría 1 comenté un poco cómo funcionaba el entorno y cómo programar. Si ya lo podrás ver en el vídeo. Bueno, pues lo que voy a hacer un proyectito nuevo. Le voy a llamar, esto lo tengo yo aquí en código. Le voy a llamar T03. Bueno, de hecho voy a crearme aquí una carpetita que se llame T03. Y el programa se va a llamar, dentro de esa carpeta, le voy a llamar adivinador. Bien. Por ahora no voy a marcar lo de debug, pero a partir de cuando veamos lo que es depuración, pues tendremos que marcar esto. Por ahora, como no lo voy a ver, entonces, bueno, el programa, pues esto es súper sencillito. Vamos, lo digo, si tenéis vuestra solución la podéis cotejar. Pues lo único que tendría que hacer esto es preguntarte, como siempre, ¿no? Bueno, vamos a utilizar ¿cuántas variables? Pues vamos a utilizar el número que nos dan y también vamos a utilizar el número secreto, ¿no? Entonces, para inicializar el número secreto, ¿recordáis lo que os comentaba de utilizar el número aleatorio, ¿no? La idea esa que os di, que era un fragmento muy críptico, pero simplemente lo que se usaba era para inicializar una variable en un determinado rango. Tengo aquí el fragmentito para que esto es avanzado, digamos, pero bueno, lo que quería era que lo utilizáramos simplemente para que el programa hiciera algo. BDR lo voy a llamar secreto. Esto es un número entre 0 y 19. Como estoy usando estas dos funciones, tengo que incluir la biblioteca stdlib, que esa ya está incluida, y la otra es la time.h. Vale. Y entonces ahora lo único que hacía era pedir al usuario un número secreto y un número bueno, de hecho, si queremos que esté entre 1 y 20, pues simplemente bastaría con sumarle a esto un 1 y así ya mi número va entre 1 y 20. Así no tengo que
No tengo que decirle, dime un número entre 0 y 19, que queda bastante feo, ¿no? Al usuario. Dime el número del 1 al 20. Y para leer del usuario, pues usamos nuestro scanf de toda la vida. Que al scanf siempre hay que recordar que es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso el scanf? Porque se nos puede olvidar el ampersand famoso, que es muy fácil de olvidar, número. Y una vez que tengo que inicializado mi número, pues ya lo único que habría que hacer, si el número... Dime. ¿A qué te refieres? ¿En este ampersand? O sea, esto. Aquí, bueno, si la variable, si yo meto aquí una x, esto lo que está esperando es una variable. Si yo pongo aquí, por ejemplo, esto y yo no tengo definida la x, me da un fallo. Tiene que ser una variable que yo haya creado. Ah, vale, perdón. En el scanf no hay control. Lo que pasa es que te lo coge, bueno, te da, lo que hace una transformación solo, el scanf, a la equivalente numérico, pero no hay comprobaciones, En principio no. De todas maneras habría que comprobarlo, pero eso lo podemos comprobar fácilmente, porque dependiendo del tipo de dato que pidas, te puede llegar a dar un fallo o no. Pero vamos, creo que no da. Pero vamos, ahora lo miramos y lo veo. Para ese tipo de cosas es mejor probar. Pero él, desde luego, no te va en ningún momento a decir, tienes que meter un número, por favor, introduzca un número. Eso te lo tienes que currar tú, ¿vale? Eso lo tienes que hacer tú a mano. Bien, bueno, pues si el número es igual al secreto, pues entonces le digo que... correcto. Bueno, aquí las condiciones podemos ponerlas, empezar desde si es correcto. El orden de las condiciones, yo el otro día di un orden, pero hoy por probar, vamos a probar otro orden distinto, que es, primero compruebo si es el correcto, y si no, si el número es mayor que el secreto, pues le digo que es menor, y si no, como siempre os decía, que aunque se pueden encadenar los else if, yo siempre prefiero que da mucho mejor ponerlo para asegurarte exactamente de dónde, en qué sitio estás, es mayor. ¿Vale? Esto estábamos de acuerdo que es el programa que te hace un cálculo de un solo número, ¿vale? Esto no os preocupéis, como vais a tener el vídeo lo vais a poder comprobar, ¿vale? Bien, vamos a probar a ver si no me he equivocado mucho. A ver que funcione. Esto siempre es bueno. Probar por lo menos una vez antes de empezar a complicar el código, ir probando que por lo menos va funcionando esto. Venga, a ver, si yo pongo 2, pues mayor, vale, pero como solo me da un intento, esto es bastante complicado de hacer. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer para esto convertirlo en algo infinito? Pues nada, pues simplemente lo único que necesitaría hacer es un while. Sería un while, que esto lo va a repetir mientras que suceda algo. ¿Cuál es la condición que yo necesito que se cumpla, que se va a cumplir siempre que tengo que repetir? Si coincide con el número secreto, ¿tengo que repetir o no tengo que? Entonces, ¿cuál es la condición que tiene que mantenerse? ¿Qué condición tiene que ser cierta para yo repetir? Que sea distinto, ¿no? Pues, ¿cómo se pone el distinto? Pues se ponía secreto, admiración igual al número. Esto lo que va a hacer es ir repitiendo mientras que el secreto sea distinto del número, dimos número, etcétera, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Esto estaría casi bien, casi bien. El único problemilla es que ¿cuánto vale la primera vez cuando llega aquí?
bueno, un número aleatorio, o podría llegar a, eso depende del compilador, depende de muchas cosas, pues podría ser nulo, podría ser aleatorio, ya cada compilador suele tener su estrategia, entonces es mejor no dejarlo al azar. Entonces, ¿qué número seguro que no va a valer? Pues por ejemplo un -1, por ejemplo. Eso puede ser una forma de hacerlo. Si el número es -1, ya sé que seguro que el secreto nunca va a valer -1, porque esto es un número siempre que está entre 0 y entre 1 y 20, ¿vale? O le podría poner 21, pero bueno, es mejor para asegurarme que esta condición siempre va a hacer que entre dentro del bucle, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ver. Empezamos, vamos a... tendría que haberlo ejecutado con esto de administrador, si no me va a dar... Oye, por cierto, esto no veis nada, ¿verdad? Vamos a ver. Properties, font, 20, okay. ¿Mejor? Vale, pues dímelo. Venga, pues vamos a empezar. 10 es menos. Vale, ¿qué se me ha olvidado? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no me...? El barra n, venga, pues vamos, yo que soy un purista, voy a pararlo y lo único que me haría falta, podría ponerme barra n por todos lados, pero como soy un vago, voy a poner un barra n aquí al principio y ya sé que siempre va a empezar con un salto de línea. Vale, guardo y reinicio. Venga, empezamos. Qué divertido, no me deja, no me guarda la configuración. Bien. Board fonts 26, ok, y ahora le digo que default. Que este es el que tengo que modificar es el default. Vale. Board consolas, board font, ok. Vale, yo creo que ahora ya sí. Bien. Venga, pues venga, empezamos. 10 es menos 5. Correcto. Ya está. Adivinado fácil. Bueno, pues uno de los juegos más complicados del mundo. Pues ya está, no tenía más. ¿Coincide con vuestra solución? ¿Algunas alternativas? Que ¿habéis puesto la condición en positivo, en negativo? Yo lo he puesto igual en secreto. Perfecto. Eso es genial. Vale, pues nada. Como veis no tiene... Entonces yo, siempre que hagáis un bucle, yo os recomiendo primero hacer el algoritmo un poquito, probar sin bucle primero, ver que funciona un poco el paso central y ya después le metéis el bucle cuando estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Que digamos que lo que hay dentro del bucle pues tiene su complejidad, ¿no? Muy bien, pues después os comentaba hacer un programa para el cálculo del factorial. ¿Qué tal? ¿Lo habéis podido hacer? ¿Ese ya es más complicado? ¿Sí? Yo que no sé qué aplicación fácil tiene eso, entonces me costó trabajo entender. ¿Cuál sería el cálculo factorial? Vale. No sé qué aplicación fácil tiene. El cálculo factorial es un número, cuando tú dices el factorial de 5, pues el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Puedes simplemente decir que te calcule a nivel matemático, decir, oye, ¿cuál es el factorial de 5? Pues como si fuera una calculadora programable. Bueno, entonces, ¿quién lo ha podido hacer? Una persona, ¿el resto no lo habéis podido animar? ¿No? Sí, ¿lo habéis podido hacer o...? Vale, bueno. Bueno, es que lo digo, el resto me gustaría que lo intentarais todos. Entonces, si os parece, os dejo un minutito, ¿vale? Para que lo intentéis un par de minutitos, a ver si sois capaces. Os pongo también el ejemplito que os he enseñado antes para que lo veáis. A ver si sería un programa que te pide un número y te dice, bueno, pues el factorial de tal es... Si es el factorial de 10, pues sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4. El de 6, pues 6 por 5, por 4, por 3. A ver cómo sois capaces de hacerlo, porque hace falta hacer un bucle, ¿vale? Cuando no tengamos muy claro por dónde empezar un problema, bueno, primero lo que está claro es que primero tenemos que tener claro de qué problema estamos hablando, ¿no? Voy a hacer un momentito, voy a abrir un fichero vacío para... no, vale. Fijaros. A ver, cuando me dice el factorial de un número, estoy diciendo, pues f factorial, bueno, el 3 factorial, ¿a qué se refiere? A 3 por 2 por 1, ¿no? Esto es el factorial de un número. Y esto te da un número. En concreto, ¿cuánto te da? 3 por 2, 6, ¿no? Es decir, 3 factorial es igual a 6, ¿no? Eso lo tenemos todos claros, ¿no? Bien,
¿Cómo tiene que ser? Yo cuando empiezo a hacer un programa, yo lo que os recomiendo es que os imaginéis ese programa. ¿Cómo tiene que ser la pinta? Bueno, pues yo le diré algo así como, dime un número, ¿no? Yo le diré algo así, le meteré el número 3 y me devolverá el factorial de 3 es 6, ¿no? Ese es el programa. Si yo le digo, dime un número, el 4, el factorial de 4, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me tiene? 4 por 6, 24, efectivamente. ¿Vale? Y así. Esta es la pinta que tiene en el programa. Entonces ya, simplemente viendo que esa es la estructura, digamos, la entrada y la salida que tiene en mi programa, ya automáticamente sé que tengo que poner un scanf, que tengo que pedir un número, que después tendré que hacer un print, que tendré que tener una variable para el número y otra variable para tener el factorial. Eso ya automáticamente nos debería de salir. Y ya tengo el esqueleto, que me pide un número y tal. Y ahora mi problema se reduce a calcular ese factorial. Pero por lo menos, si yo sé que esto es lo que quiero, de manera automática en mi cabeza tiene que salir scanf, tal, dos variables, print, eso tiene que ser automático. Yo, en el momento en que he leído esto, yo ya me puedo coger con mi proyecto, me hago mi esqueletito, que ya sé lo que tiene que hacer. Lo voy a llamar factorial al programa por ser factorial. Y en el factorial, ¿qué pinta va a tener? Bueno, como tengo el adivinador ya me voy a copiar el fragmento del... Tengo un print y un scanf. Tengo que tener mi print y un scanf, mis grandes amigos. Y tengo que tener también otro print para el resultado, ¿no? Tengo que tener aquí uno que va a ser dime un número, vale, ya está, le voy a llamar número también. Y al final voy a tener que hacer algo así como el factorial de tanto por ciento de es tanto por ciento de. Y yo aquí tendré que tener una variable para el número y otra variable factorial para el factorial, ¿vale? O sea, esto entiendo ya que a estas alturas, y el 0, el retorno, lo tenemos que tener medio automatizado, ¿no? Eso lo tenemos claro. Esto es opcional, esto no es para una cosa avanzada, es para el sistema operativo, para decirle que el programa termina correcto. De hecho, te lo puedes comer con patata, que no hay ningún problema. Y de hecho, el stdelete también te lo puedes. Si queremos, el programa mínimo es este, ¿vale? Sin ningún tipo de... ¿Vale? Esto lo tenemos automatizado. De hecho, yo lo que os recomiendo cuando estáis empezando a programar es que en el momento que yo ya he hecho el esqueleto, que ya tengo, ¿qué hago? ¿Qué hago? El bucle, pero lo primero, antes de empezar, he hecho ya el esqueleto. Ya he hecho esto, sé que automáticamente es que estoy intentando comentaros una metodología para hacer el programa. Lo primero que tengo que tener claro es qué es el factorial. Sé que el factorial tiene esta pinta en matemáticas. Sé que el programa va a pedirme un número y va a darle un mensaje. Esto es lo que tenéis que empezar pensando. Inmediatamente, como sé que esta es la pinta que tiene este programa, yo me hago mi esqueleto, que es lo que yo sé que tiene que hacer. ¿Qué es lo que me pongo ya a intentar resolver lo del bucle y tal? ¿Qué hago? Bueno, primero, efectivamente, tú te has dado ya un cuento problema, pero lo que quería que me respondierais, que es compilo. Lo que hago es compilo para ver si este pequeño programa vacío hace algo. Y me digo, ¡ostras, error! ¿Qué pasa? Ah, ¡ostras! ¿Qué ha pasado? A ver, mensaje. Que es que el número no está declarado. Vale, que me he equivocado. ¿Qué me he equivocado? Lo que tú estás diciendo, que es que si estoy usando dos variables necesito declararlas. Número y factorial. Vale, ya de esto. Vuelvo a compilar. Perfecto. Ya me dice que dime un número 10, 12 y el factorial de 12 es tal. No hace nada ahora mismo. Pero ya sé que estoy trabajando en un programa que compila, que funciona por lo menos el mínimo. Ahora mi problema se ha reducido.
Ahora mi problema es saber cómo tengo que calcular el factorial, ¿no? Eso es lo que se ha reducido. Bien, vale, imaginaros que, por un momento, imaginaros que número valiera 10, ¿vale? Imaginaros que el número vale 10. Antes de abordar el bucle, lo que os animo es a que primero os planteéis y dijera, bueno, números y 10. ¿Cómo tendría que multiplicar el número? ¿Cómo podría sacar el factorial? Bueno, pues si yo podría empezar diciendo que el factorial, bueno, es igual a 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Vale, podría haber puesto el 4, ¿vale? Factorial 4. 4, yo diría, pues esto es igual al 4 por 3 por 2 por 1. Vale. Bien, esto es correcto. Ya esto teóricamente, esto compila y me dice correctamente el factorial. Claro, pero esto no tiene sentido porque yo quiero que el número sea algo variable. Entonces, yo no puedo aquí repetir tantas veces como yo quisiera en función del valor del número, repetir más instrucciones o menos instrucciones. Aquí se calcula todo en la misma instrucción, con lo cual necesito una instrucción que se repita tantas veces como el número que yo quiero. Entonces, si yo lo hago de otra manera y digo, bueno, pues vamos a apoyarnos en el factorial y digo, venga, factorial es 1. Bueno, pues ahora, factorial de 1 más multiplicado el factorial que ya tengo por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 4, pues esto ya sí es una instrucción que se va repitiendo siempre, solo varía esta variable, ¿no? Lo único que varía es el valor. De hecho, si lo ponemos incluso, si lo inicializamos a 1, incluso lo puedo poner, perdón, a ver, aquí. ¿No? Esto es una instrucción que se va a ir repitiendo varias veces y lo único que cambia es el numerito. Entonces ya estoy en condiciones de convertir esto en un bucle. Ya estoy en condiciones de convertir esto en un bucle. ¿Cómo sería? Bueno, pues el bucle sería algo así, ¿no? Mientras necesito una variable, me voy a inventar una variable que se llame la variable i, por ejemplo, ¿vale? Es el nombre de la variable que se suele utilizar para estas cosas. Se llama un contador. Y vale al principio 1. Y ahora voy a ir repitiendo. Estoy todavía en el factorial de 4. La instrucción esta. Factorial, ¿vale? Estoy repitiendo varias veces esto. Al principio va a valer 1. Después tendré que sumarle un i es igual a i más 1, ¿no? Vale 2, vale 3, vale 4. Veis que es lo mismo que estoy poniendo aquí arriba, ¿no? ¿Cuál es la condición que tengo que tener aquí? ¿Cuándo debería de pararse? Cuando i al principio vale 1 y tiene que entrar. Después, bueno, tienes una condición que dependa del número, ¿no? Menor, menor igual, igual. ¿Cuál es la que se cumple siempre? Para la i1, para la 2, para la 3 se cumple, para la 4 se cumple, pero para la 5 no se cumple. Y menor que número, si vamos, en vez de número vamos a poner 4. Si yo pongo 4, y menor que 4, ¿esto se va a cumplir? Menor o igual. Porque, ¿cuándo va a salir? Cuando la i valga 5. Es decir, el 4 lo va a hacer y cuando lo sume va a salir y ya me va a ser correctamente. Entonces el 4 en realidad es el número. Pues ya está. Ya una vez que yo he hecho, como metodología lo que os sugiero es que primero lo veáis así. Como un montón de instrucciones que se repiten con un número fijo que vosotros inventáis. Lo hacéis para ese número fijo. Y una vez que ya veáis que eso funciona para el número fijo,
entonces lo generalizáis. ¿Cómo lo generalizamos? Bueno, pues ya está. Esto ya lo comento, ya esto me lo he inventado y ya la generalización es muy fácil, es número. Entonces, de esta manera ya tengo el cálculo del factorial. Vamos a ver si no me he equivocado. Vamos a compilar. Sí. El 6. Vale, pues me he equivocado. Factorial. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué me da un número tan raro? Porque no sé cuánto vale al principio. Claro, factorial tengo que inicializarlo a un número, al número neutro. ¿A cuánto debe valer cuál es el número neutro? 1, ¿no? Para que empiece factorial 1. Ya lo tengo inicializado y ya de esta manera arrancamos. Dime un número. El 6. 720. Muy bien. Si lo vuelvo a hacer, perdonadme porque esto es que voy a arrancarlo como administrador para que no me dé tantos fallos. No. Vamos. Para que no me esté diciendo todo el día entorno root as administrator. Yes. Vale. Y vamos a abrir el maravilloso. Vale, entonces, a ver si esto va bien. Esto es tremendo, que no guarde la posición. Si es el de 3, 6, bueno, pues parece que esto funciona, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues al principio, claro, así desmenuzadito es más fácil, pero lo difícil, para mí lo más difícil de la programación, y es lo que debéis de practicar mucho, es cómo abordar el problema, más que la dificultad. Entonces, yo sugiero que seáis muy metódicos, que intentéis siempre de lo más sencillo a lo más difícil. Es decir, empezar, si hay muchas cosas muy complicadas, voy a intentar simplificar el problema. Es decir, bueno, asumo que n vale 3, pues yo tenía 3 por 2 por 1, bueno. Y los bucles poco a poco os irán saliendo ya esquemas de bucle, os lo recordaréis, porque son casi siempre bastante similares. Muy bien. Bueno, pues el último problemilla que os dije, que este sí que supongo que esto lo hacéis todos sin problema, es el de hacer un programa en una línea de asteriscos, ¿no? Venga, a ver cómo esto lo hacéis todos rápido, ¿no? O más o menos rápido. ¿Cómo sería un programa que tú le dices, dime un número, 8, y te impone 8 asteriscos? Si le dices 3, te ponga 3 asteriscos. Esto es una tontería que lo hacéis en un minuto, ¿no? Venga. El problema este es bastante sencillito. Lo que debería de, como os decía, pues lo primero que yo os recomiendo cuando hacemos un programita es... primero, pensar cómo debería de ser cómo debería ser el programa. De hecho, mira, voy a hacerlo aquí en vez de crearme un bloc de notas separado, lo voy a poner aquí en un comentario para que me quede. Bueno, el programa, ¿cómo debe funcionar? Pues el programa es, dame un número o dime el tamaño, ¿no? Que no sé cómo le he puesto antes. A ver, dime un número, vale, todo igual. Soy bastante, ¿cómo se dice? Original. Vale, dime un número y, bueno, sería dime un número, le digo un número y entonces tiene que hacer 3 asteriscos. Si yo digo, yo siempre os recomiendo que hagáis varios ejemplitos para yo, si le pongo 4, pues tendría que ser 4 asterisquitos, ¿vale? Algo así. Entonces, pues como siempre, no lo voy a repetir ahora desde cero, pero bueno, básicamente, si yo ya sé esto, sé que en principio tengo que tener en algún sitio la petición de un número y en base a ese número tengo que hacer algo. Voy a imaginarme que número vale 3. Número es 3. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Ya sé que el número es 3. Entonces, esto, vale, yo puedo decir, vale, pues esto es así. Print. Asterisco, asterisco, asterisco. Esto no me vale, porque claro, yo esto no puede... Tengo que hacer que sea algo repetitivo. Entonces,
¿Qué es lo que tiene que repetirse? Imprimir un asterisco. Entonces, si yo hago print 3, tengo que hacer 3 asteriscos. Si hago print 4, tendré que hacer 4 asteriscos. Entonces ya sé que lo que tengo que hacer es un bucle en el que lo que se repita, lo que esté dentro, va a ser esto. Y este bucle lo tengo que repetir varias veces. Como lo tengo que repetir varias veces, necesito una variable contadora. Esa variable lo voy a inicializar, pues por ejemplo en 1. De hecho, voy a inicializarlo esta vez en 0, para que juguemos también un poquito. Voy a ir i es igual a i más 1. Y ahora, la condición que tengo que poner, si el número es igual a 3, mientras que i sea ¿qué de 3? ¿Qué tengo que poner ahí en medio? Para yo imprimir 3 asteriscos. Menor igual, menor. ¿Cómo? A ver. Venga, vamos a ver. Vamos a hacerlo. Vale 0. Imprimo un asterisco. Ahora vale 1. Imprimo 2 asteriscos. Ahora vale 2. Imprimo 3 asteriscos. Ahora vale 4. Y ya se debe salir. Entonces, perdón, he dicho 4. Perdón. Ahora vale 3 y se tiene que salir. Entonces, ¿cuál tiene que ser? Menor, ¿no? Tiene que ser menor. ¿Por qué? Pues porque lo he inicializado en 0. Si yo empezara en 1, sí que tendría que ser cuando llegue a 1, cuando llegue a 3, ¿vale? Vale, pues como lo he inicializado en 0, ya sé que vale. ¿Cómo lo generalizo para cualquier número? ¿Cómo lo generalizo? Número, ya está. Ya lo tengo generalizado. Habéis visto que siempre son, para mí, los pasos que os recomiendo son siempre los mismos, que son, primero, la metodología sería, primero, me imagino cómo tiene que comportarse. Segundo, lo hago para un número, lo intento hacer en una instrucción que se repita varias veces. Y tercero, planto el bucle y me preocupo después de cuál es la condición que tengo que poner en ese bucle, ¿vale? Lo que yo ya voy sabiendo. Bueno, pues ya está. Si hago esto, teóricamente, esto ya, a ver, si digo 5, ahí está, los 5 asteriscos. ¿Vale? ¿Fácil o no? ¿Te sale el número? ¿Habéis puesto asterisco o habéis puesto asterisco todo por ciento? A ver, pero a mí... A ver. ¿Será lo del código devolvió? Pero esto es porque... ¿Este es 4,660? Pues... a ver. Pues eso es porque hay algo ahí. A ver, en el código. Vamos a ver. Bien, pues, bueno, seguimos. Bien, bueno, pues ahora que hemos hecho ese repasito, ¿vale? Vamos a ver cómo tenemos otro tipo de bucles. Porque, bueno, tenemos ya la condición, los condicionales, tenemos el while. Bueno, pues existe otra forma en vez de poner la condición al principio del bucle, podemos ponerla al final si nos interesa. Esas instrucciones se llama do while. Es exactamente igual que el while, lo que pasa es que al principio pones el do, pones el bloque de instrucciones y la condición la pones al final, ¿vale? Tan sencillo como eso. Claro, así lo bueno es que siempre empieza, se ejecuta al menos una vez y entonces ya la condición se comprueba y se vuelve al principio, ¿no? Esto realmente se puede hacer una transformación muy rápida de uno en otro. O sea, en este caso lo único que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En este caso, si yo lo cambiara y pusiera, si este es con while, para yo ponerlo con do while, pues sería algo así. Pondría aquí do. Y la condición la tendría que poner abajo del todo. Lo que pasa que fijaros qué pasaría. ¿Sería equivalente? ¿Sería esto correcto? ¿Haría lo mismo? Pues vamos a verlo. Mirad. Si yo fijaros lo que pasa. Yo pongo 5. Bueno, aquí
no se ve porque he puesto, voy aquí a poner en medio un print barra n. 5. En este caso es igual porque empiezo con 0, me imprime un asterisco, con 1 me imprime otro asterisco, con 2 me imprime otro, 3, 4, 5 y se hace la condición. En este caso sí, porque directamente la suma está justo al principio es lo último que se hace antes de hacer la comprobación. Entonces, en este caso sí que se cumple. Lo que pasa es que imaginaros que yo hubiera puesto que el número, por ejemplo, fuera 0. ¿Qué pasaría si el número es 0? Si yo meto como número, dime un número y pongo el 0, ¿qué pasa en el primer caso? ¿Imprime algún asterisco? Si el número es 0, ¿0 es menor que 0? No, ¿no? 0 no es menor que 0, ¿no? Hasta donde yo sé. Entonces, no imprime ninguno y en este imprimirá un asterisco 1 y aquí ya estaríamos, se daría cuenta y entonces no se cumple. Vamos a verlo, de hecho, se ha quedado aquí esto. Si yo aquí pongo 0, en el primer caso no imprime nada y en el primer bucle no imprime nada, pero en el segundo siempre imprime un asterisco. Siempre la primera vez que no se comprueba nada. Entonces aquí, dependiendo si me interesa comprobar antes de ejecutar, pues siempre se hace el while. Es más común normalmente utilizar while que utilizar do while, ¿vale? Por eso tampoco le he dado tanta importancia. En cualquier caso, todo lo que se hace con while se puede hacer con do while y viceversa, ¿vale? Bien. Bueno, pues existe un tercer tipo de bucle, que es el bucle más habitual cuando yo quiero hacer un número concreto de repeticiones. Si yo sé seguro que quiero hacer 5 repeticiones de mis instrucciones, pues para eso es mejor utilizar esta estructura, que es el bucle for, y es un bucle que se utiliza siempre con una variable. Es una manera más compacta de poner los bucles. Esto, como os digo, está muy bien para cuando tengo un número concreto de repeticiones. Por ejemplo, en lo de los asteriscos tengo un número concreto de repeticiones. Pero hay veces que yo no sé cuántas veces quiero repetir. Por ejemplo, ¿se os ocurre una vez en la que yo no tengo un número concreto de repeticiones? Un caso que hemos visto hoy de un bucle que se podía repetir varias veces, o unas veces una, otras veces dos, otras veces tres. ¿Cómo? Adivinar el número. Cuando yo hago un adivino del número, que yo quiero darle todos los intentos que yo quiera, ahí yo no sé cuántas veces voy a repetir. Pero cuando yo tengo algo que quiero que se repita mientras haya una condición que no puedo controlar, que no es numérica, entonces tengo que usar while. Pero cuando yo quiero, por ejemplo, si yo quiero repetir 5 en función de un número, 6 veces, 7 veces en función de un número que me digan, concreto, pues 8 repeticiones, 6 repeticiones, 2 repeticiones, para eso es mejor el bucle for, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona? Fijaros, el bucle for funciona que yo inicializo una variable, y pongo una condición y digo cómo se va a aumentar la variable para las condiciones. Bien, vamos a verlo con ejemplitos. Mirad. Siempre hay una inicialización, una condición y un incremento. Y ya el conjunto de instrucciones. Esto, para que lo sepáis, es siempre exactamente igual. Yo siempre puedo hacer una transformación de un bucle for en un bucle while. Si hemos entendido el bucle while, el for es equivalente. Todo es absolutamente equivalente. Lo que pasa es que la inicialización la pongo fuera del while, la condición y el incremento al final del while, ¿vale? Siempre que veamos un for, podríamos transformarlo en un while, y siempre que veamos un while, lo podríamos transformar en un for, siempre que la condición esta sea una condición que depende de este incremento, ¿vale? Cuando nosotros tenemos el número secreto, ¿cuál era el problema? Que no tenía incremento. Esto era una condición que variaba, que dependía de lo que me metiera. Entonces, por eso no lo puedo transformar, ¿vale? Entonces,
Por ejemplo, en este caso, la inicialización tengo int igual a 1, la condición es i menor que 10 y el i más más. Bien, ¿cuál sería el equivalente? ¿Me podéis decir cuál es el equivalente en while? Efectivamente, después while i menor que tal, print tal. Efectivamente. Esto sería exactamente equivalente. Estos dos códigos son exactamente lo mismo, ¿vale? Hacen lo mismo. En concreto, ¿qué hace esto? Imprime del 1 a el 9, efectivamente. El 10 no lo imprime. ¿Por qué? ¿Por qué no imprime el 10? Porque es menor, efectivamente. Ya vais cogiendo la importancia de poder de poner un igual. Muy bien. Bueno, pues venga, ¿podemos hacer el equivalente de los asteriscos con bucle for? Venga, os animáis a hacer el equivalente. Ya tenéis el ejemplo con el while. ¿Cómo sería? Os pongo las dos cositas. Os pongo aquí el bucle while. Me lo podéis transformar. Os pongo aquí el while aquí en chiquitito para que lo veáis. Tenemos el while, tenemos el de. ¿Podemos hacer el equivalente con bucle for? A ver si lo hacemos. ¿Cómo sería el equivalente? Vamos a ver, esto es completamente mecánico. La transformación de un bucle al otro sería, bueno, el do este lo voy a quitar. Un momentito. Voy a comentar este do while. Bueno, no lo voy a comentar. Voy a ponerlo al principio del todo. Bien, ¿cómo sería el equivalente? Sí, perdón, sí. ¿Sí? No, nunca. El comentario es como si no pusieras nada, como un espacio. Pues, ¿cómo transformaríamos a un bucle for? Bueno, pues sería lo que hemos dicho, un for, la inicialización. Lo que pasa que en este caso, hay que inicializarla directamente, ¿vale? Hay que ponerlo, como os decía, tenemos que inicializar la variable aquí, la variable que utilicemos dentro del bucle hay que inicializarla directamente, con lo cual tengo que ponerla aquí y como la tengo que poner aquí, le voy a poner otro nombre a la variable para que no me dé conflicto con las anteriores, con la inicialización previa. Porque estoy inicializando aquí arriba y entonces para que no me dé problema. Y ahora, la condición y por último, j++, que esto es, ¿vale? Esto es el equivalente, una cosa y la otra, es exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a poner aquí el print, a ver si me funciona print n, si lo compilamos, ¿vale? Tenemos 3 versiones en la línea, ¿vale? 3 versiones totalmente distintas. Veis que el salto de esto a esto es relativamente sencillo, ¿no? Bien, si quisiéramos hacer el factorial, pues sería 3/4 de lo mismo. Si yo quisiera hacer la transformación del bucle factorial de lo que tengo aquí en el factorial, ¿cómo sería? Pues sería exactamente igual, un for. ¿Cómo sería la inicialización? ¿En qué empieza la inicialización? J igual a... ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿En cuánto inicializaba yo aquí la i? La inicializaba en 1. Pues entonces el equivalente es j igual a 1, int j igual a 1. La condición j menor o igual que número. Como estoy sumando j++. J++ es lo mismo que decir j igual a j más 1, ¿vale? Es exactamente igual. Y factorial igual a factorial de asterisco. Es absolutamente equivalente a las dos cosas. Lo único que, como factorial ya vale algo distinto, tendría que inicializar factorial a 1 antes del bucle para que no me machacara. ¿Vale? Este código sería absolutamente equivalente al anterior. Los dos, el while. Tengo compacto aquí todo el por j, ¿vale? Porque no estoy en la variable que está cambiando. Bien, bueno, pues
me gustaría que diera, por lo menos, os voy a hacer un pequeño recorrido, aunque sean 5 minutos, de lo que es la depuración, para que eso lo podáis practicar en casa. ¿En qué consiste la depuración? La depuración es, lo veremos el próximo día un poquito más en detalle, pero la depuración me va a permitir ir poco a poco viendo cómo van cambiando los valores de un determinado programa, ¿vale? Para ello, puedo coger cualquier programa, por ejemplo este, bueno, lo que pasa es que este no lo tengo inicializado para depuración. ¿Cómo puedo inicializar un programa para que se pueda depurar? Bueno, voy a crear un programa desde cero. Ese programa desde cero le voy a llamar factorial depurado. Y la única cosa que tengo que tener en cuenta es que si yo quiero poder depurarlo aquí en esta ventanita, que era la que yo siempre decía para adelante, para adelante, para adelante, aquí hay que marcar, asegurarnos que esté marcado lo de Create Debug Configuration. Eso lo que significa es que te voy a permitir crearte una versión del programa que se pueda ejecutar poco a poco. Entonces, en este factorial depurado que está vacío, voy a copiar directamente lo que tengo aquí, ¿vale? Lo voy a copiar todo para empezar con un programita. Voy a quitar, por ponerlo un poco más limpio, voy a quedarme con la versión del while. Ahora veréis por qué. Y ahora, este factorial depurado, imaginemos que me he equivocado en una cosa un poco fea. Por ejemplo, me he equivocado en que, no sé por qué, he empezado en 2. Porque me he equivocado, he puesto un 2. Esto compila, si yo le doy a compilar, y yo le doy aquí a ejecutar, esto compila perfectamente y le digo, a ver, factorial de 3. Factorial de 3 es 6. 3 por 2, ¿qué? ¿Por qué me varía esto? 2. Es lo mismo, claro. Claro, porque el 1 siempre vale 1, claro, claro. Imaginaos que me he equivocado, he puesto i3, ¿vale? Soy muy torpe y digo, ostras, igual a 3. ¿Por qué? Porque el 3 me gusta. Y le doy a compilar y le digo, venga, factorial de 3. Digo, 3, factorial de 3 es 3. Me he equivocado, esto no puede ser. Aquí hay algo que está mal. Y yo veo el código y digo, pues no sé qué está pasando aquí. No sé por qué esto me está fallando. Porque no doy con esto. Entonces, voy a ir poco a poco y digo, bueno, pues vamos a ver cómo puedo ir paso a paso viendo qué vale cada cosa. Cómo podría ir yo ejecutando instrucción por instrucción y viendo en cada momento cuánto vale cada una de las variables. Para eso se hace la depuración. Entonces, lo primero que tengo que hacer es establecer un punto de ruptura, que esto es un punto de parada, que es decir dónde me quiero parar. Por ejemplo, me voy a parar aquí, en la línea 9. Se marca aquí, perdón, aquí. Marca y pincho aquí y digo, aquí me quiero parar. Entonces ahora, para depurar, le doy aquí a la ventana en depurar y le digo comenzar. Esto lo que hace es comenzar un programa en modo depuración. Aparentemente el programa se ha ejecutado normal y no se ha parado. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado a esta instrucción. Si yo digo, venga, meto el 5. Y ahora fijaros qué va a pasar. Cuando yo le dé aquí a Enter, ahora ya va a llegar a esta instrucción y se va a parar ahí. Mira, me vuelvo aquí y aparece aquí una flechita amarilla que significa estoy parado aquí. Y aquí fijaros que no ha salido nada. El programa está ahí como bloqueado. Voy a ponerlo aquí un momentito. Bueno, no, todo igual. Se ha quedado como parado. Entonces, yo ahora aquí puedo empezar a ver qué es lo que pasa, cuánto valen cada una de estas variables. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues para eso aquí en depurar hay un mensajito, hay una opción que es ventana de depuración, ventana de inspección de valores, y aquí me salen todas las variables. Esta no lo puedo poner más grande, pero bueno, si lo veis aquí sale el número igual a 5 y vale un número rarísimo y factorial un número rarísimo. Cuando no he inicializado el valor, pues no vale nada. Entonces, aquí ahora mismo, ¿por qué si estoy parado aquí la i vale 41.990 y tal? Porque todavía no se ha ejecutado. La flechita amarilla te dice qué instrucción se va a ejecutar ahora. Entonces, para ejecutar una instrucción, en la ventanita esta de depurar, le puedo decir siguiente línea.
Le doy siguiente línea y fijaros que la estrellita ya ha ejecutado esto. Y ahora la siguiente instrucción que va a ejecutar es esta. Y me ha marcado en rojo las variables que han cambiado de valor, gracias a la instrucción que se acaba de ejecutar. Me dice, oye, ahora la i vale 3, porque se acaba de ejecutar esto de aquí. Factorial todavía no vale nada. Si le doy aquí otra vez a siguiente línea, pues ya factorial vale 1. Y ahora aquí ya pues podría ir instrucción por instrucción. Si no quiero estar dándole todo el día al ratón, puedo darle F7, F7, podría darle otra vez a F7, pasa a la siguiente, F7, y vale tal, factorial vale 3, a ver, y vale 4, factorial vale 3, número vale 5, y ahí podría ir siguiendo poco a poco a ver cuánto vale, y digo, ostras, en este punto ya me podría dar cuenta, ¿y esto por qué vale tal? Ah, claro, porque estoy inicializado mal, ya me he dado cuenta cómo funciona esto. Entonces puedo decirle, venga, pues termina la ejecución del programa. ¿Cómo lo puedo hacer? Diciéndole continuar. Con continuar lo que hace es que termina ya hasta que encuentre otro breakpoint o hasta que termine el programa, que de hecho ha terminado y no me ha sacado, ¿por qué no me ha sacado el? Se ha quedado, ¿no? Se ha quedado 3, pues se ha quedado bloqueado esto, no sé qué ha pasado, pero bueno, a ver, le doy a continuar. Pues se ha quedado bloqueado, no sé por qué. Bueno, yo lo que os recomiendo es que siempre pongáis un breakpoint al principio y otro breakpoint al final, para que decir, oye, que continúa esta breakpoint y así por lo menos me quedo sabiendo. Voy a darle otra vez a depurar, otra vez. Comienzo, me pide un número, 5, y ahora le voy a decir, continúa. Entonces esto va a llegar hasta que termine la ejecución. Perdón, hasta que termine, no, hasta que llegue al siguiente breakpoint. Y en este punto ya si le digo continuar, me parece que no sé, que claro, como no le he dicho que pare nada, pues no ha impreso esto. Si ha impreso, lo que pasa es impreso y ha cerrado la ventana inmediatamente, pues eso no lo estoy viendo. Para esto yo lo que haría sería hacer lo siguiente, comenzar, venga, voy a comenzar, me pide un número, 5, se para aquí, le digo continuar hasta el siguiente breakpoint. Y ahora en vez de decirle continuar, le voy a decir que solo imprima una línea más. Entonces ya puedo ver en la salida lo que ha sacado. Y si ya le digo a terminar, perdón, aquí a continuar, pues ya terminaría el código, ¿vale? Esto es muy útil, aprender a utilizarlo porque te permite depurar muy bien y detectar los problemas donde están, ¿vale? Bueno, pues yo lo que os propongo para el próximo día, a ver si sois capaces de hacer una, bueno, avanzar un poquito más haciendo algo parecido a lo que se os va a pedir en la práctica 2, que sería hacer un número de, o sea, hacer una pirámide de asteriscos, de forma que tú le dices una serie de niveles y te dicen el número, te imprime en cada línea un número de asteriscos en orden creciente, en función de la línea. Os voy a poner aquí el enunciado. Voy a poner varias cosas que serían, un momentito que os lo pongo aquí para que lo tengáis. Vale, pues aquí os pongo la primera tarea propuesta que os propongo es que hagáis un triángulo de asterisco, es decir, que digas, dime un número de niveles, 5, y que te imprima esta especie de triangulito. Y si sois capaces de hacer esto, pues ya os propongo hacer un triángulo de asteriscos y arroba, hacer una pirámide de asteriscos, una pirámide vertical, es decir, que te imprima primero creciente, después decreciente. Además que no te permita nunca meter un número impar, que si es impar te pida otro número nuevo hasta que le des un número par. Y intentar hacer práctica 2, práctica 3, bueno, práctica 2 si podéis. Esto ya es opcional, ¿vale? Intentar.
¿Vale? Estas serían las dos alternativas. Y el próximo día practicaremos mucho más la depuración y seguiremos viendo un poco lo útil que es esto. Esta vez sí que voy a dejar por fin grabada la sesión, que no ha habido ningún problema, y la pondré en el canal que tenéis.